que ya se habilitó el tema de la grabación de la clase. Sí, profe, ya está ya. ¿Empezó? Ya, perfecto. Entonces, verán, como les decía, vamos a iniciar ya con los temas del bloque número 7. En este bloque vamos a seguir con la misma idea básica o la misma idea general de que lo que queremos hacer es aprender algunos procedimientos para poder estimar los valores de los parámetros poblacionales que desconocemos, ¿sí? Los primeros, las primeras herramientas que aprendimos a utilizar para poder estimar esos valores eran los que se conocían como los intervalos de confianza. Ahora, esta nueva herramienta que vamos a aprender a utilizar, que se conoce como las pruebas de hipótesis, es un procedimiento un poquito más especializado, pero igual su teoría está basada justamente en la teoría de las distribuciones de muestreo y de los estimadores de los parámetros poblacionales que habíamos visto que eran solo las estadísticas muestrales que habíamos aprendido en el bloque número 1. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a definir inicialmente de una manera teórica lo que es una prueba de hipótesis y qué partes y de qué consta una prueba de hipótesis. Y finalmente lo que vamos a hacer es construir una prueba de hipótesis a partir de un ejemplo en particular, para que vean que la construcción de una prueba de hipótesis no es tan complicada, de hecho es un proceso muy sencillo. La comprensión es un poquito más difícil, sin embargo, como les digo, si es que han logrado entender la idea de las pruebas de las distribuciones de muestreo, entender las pruebas de hipótesis se les va a hacer un poco más sencillo. Aunque también sí tiene su nivel de dificultad, no digo que sea algo así completamente fácil, sin embargo, si se sientan unos buenos ratitos de estar estudiando, se van a dar cuenta que no es un procedimiento difícil de entender. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos definiendo lo que es una prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis es un proceso estadístico mediante el cual se contrastan dos hipótesis propuestas sobre un parámetro poblacional con el objetivo de aceptar o rechazar alguna de las dos. Una prueba de hipótesis consta de 5 partes, las cuales son una hipótesis nula o inicial, H sub 0, una hipótesis alternativa, H sub 1 o H sub A, dependiendo de la literatura, un estadístico de prueba, que es calculado a partir de la muestra que está relacionado con la hipótesis inicial, una región de rechazo, R, y una conclusión. Entonces, ¿qué es una prueba de hipótesis? Es un procedimiento mediante el cual vamos a contrastar dos hipótesis propuestas sobre un parámetro poblacional eh, para determinar cuál de las dos es la correcta. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la adecuada? Entonces, primero definimos lo que es una hipótesis nula o inicial, H sub 0. En esta se plantea un valor específico para el parámetro en estudio, que en principio se supone verdadero. Como ejemplo, supongan que nosotros estamos analizando el ingreso de los ecuatorianos a nivel nacional. Una hipótesis inicial que podríamos plantear es que la media de ingresos a nivel nacional es de $850. Entonces, en la hipótesis inicial planteamos un valor específico para el parámetro poblacional en estudio. Obviamente ustedes entienden que la media de ingresos a nivel nacional no la conocemos. Aquí estaríamos diciendo, ya, la media de ingresos es de $850. Ahora, la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa, en esta se plantea una propuesta que se opone a la hipótesis inicial, que se puede expresar de tres formas diferentes. Que el parámetro tome un valor mayor al especificado en H sub 0, que el parámetro tome un valor menor al especificado en H sub 0, o que el parámetro tome un valor diferente al especificado en H sub 0. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si es que queremos especificar la hipótesis alternativa de esta forma, diríamos lo siguiente con el ejemplo que ya les he mencionado. No, el ingreso medio no es de $850, sino que es mayor a $850. O no, no es de $850, es menor a $850.
O no, no es igual a 850, es diferente de $850. ¿De acuerdo? Entonces, entendida la idea de cómo se plantea una hipótesis inicial y la hipótesis alternativa en una prueba de hipótesis. Sí, profe. Por si acaso, no es complicado, ¿no? Plantear la hipótesis inicial y la hipótesis alternativa normalmente es muy sencillo y proviene naturalmente del problema en cuestión, ¿no? Del contexto del problema. Ya se van a dar cuenta del por qué. Ahora, el nivel de significancia alfa es un parámetro de una prueba de hipótesis que no está definido en ninguno de los 5 pasos para construir una prueba de hipótesis, pero es un parámetro muy importante. El nivel de significancia alfa le vamos a conocer como la probabilidad de rechazar la hipótesis inicial cuando es verdadera. Se le conoce también como la probabilidad de cometer un error tipo 1. Y también se le puede conocer como la probabilidad de la región de rechazo. ¿De acuerdo? Ahora, el nivel de significancia alfa es una probabilidad que me determina a mí qué tan significativa es la prueba de hipótesis que estoy realizando. En este caso, el nivel de significancia, por convención y obviamente por comprensión, ya se van a dar cuenta, el nivel de significancia alfa tiene que ser pequeño. Mientras más pequeño sea alfa, más significativa será la prueba de hipótesis. ¿De acuerdo? Luego tenemos lo que es el estadístico de prueba. ¿Qué es el estadístico de prueba? Es una expresión que relaciona la distribución de la variable, el valor obtenido con la muestra y la hipótesis inicial. Así como está definido, es una definición muy formal, muy teórica. Sin embargo, la manera más sencilla de explicarles lo que sería el estadístico de prueba sería que el estadístico de prueba es un estimador del parámetro poblacional en estudio y tiene como objetivo, su uso tiene como objetivo el de poder discernir cuál de las dos hipótesis planteadas sobre el parámetro de la población es la adecuada. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos lo que es la zona de aceptación y la zona de rechazo, que les nombraremos con estas letritas, A mayúscula y R mayúscula. ¿Qué es la zona de aceptación? Es el intervalo formado por los valores con los cuales se acepta la hipótesis inicial. ¿Y qué es la zona de rechazo? Es el intervalo formado por los valores con los cuales se rechaza la hipótesis inicial. Ahora, en conjunto con el estadístico de prueba, la zona de aceptación y rechazo, podemos concluir cuál de las dos hipótesis planteadas sobre el parámetro poblacional es la correcta. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Mediante los criterios de aceptación y rechazo. Se acepta la hipótesis inicial si el valor del estadístico de prueba se encuentra en la zona de aceptación y se rechaza la hipótesis inicial si el valor del estadístico de prueba se encuentra en la zona de rechazo. Ya, eso sería la definición de todos los conceptos o los más importantes de momento para entender lo que es una prueba de hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, como conclusión general, ¿qué es una prueba de hipótesis? Es un procedimiento que consta de 5 partecitas. ¿Cuál es el objetivo de construir una prueba de hipótesis? De determinar cuál de las hipótesis propuestas sobre el parámetro poblacional es la correcta. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Mediante el estadístico de prueba y la región de rechazo. Y obviamente los criterios de aceptación y rechazo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez definidos esos conceptos, lo que vamos a hacer es ver un ejemplito en particular para que vean cómo vamos a construir nosotros una, ¿cómo se llama? Una prueba de hipótesis para este ejemplo. ¿De acuerdo? Y se van a dar cuenta que los resultados a los que vamos a llegar, algunos son muy naturales o muy intuitivos. ¿De acuerdo? Entonces leamos qué dice. En cierta institución educativa, las notas de los estudiantes se han comportado normalmente con media de 70 puntos y desviación estándar de 10 puntos. Para el nuevo año lectivo,
Se utilizó una nueva metodología de enseñanza con el objetivo de mejorar el promedio general. De una muestra de 32 estudiantes se obtuvo un promedio al finalizar el año de 75 puntos. ¿Es este resultado suficiente para asegurar que la nueva metodología funcionó o no? Entonces, primero entendamos el contexto del problema. En esta institución educativa, las notas históricamente se han comportado normalmente con una media o un promedio general de 70 puntos y una desviación estándar de 10 puntos. Entonces, ¿están de acuerdo que esto sería mu, ¿no es cierto? La media o el promedio general de las notas de los estudiantes en esa institución. Y esto sería sigma. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ahora, para el nuevo año lectivo, en la institución educativa se decidió utilizar una nueva metodología de enseñanza con el objetivo de mejorar el promedio general de las notas de los estudiantes. Y al finalizar el año se seleccionó una muestra de 32 estudiantes para poder comprobar qué pasó, funcionó o no funcionó la metodología de enseñanza. Y la nota en promedio que obtuvieron estos 32 estudiantes fue de 75 puntos. Y se me hace la pregunta de si con este resultado es posible que nosotros digamos que la metodología funcionó o no. Entonces, esto sería el tamaño de la muestra seleccionada para determinar si la metodología funciona o no. Y este sería el resultado obtenido en la muestra, que le vamos a llamar X barra, ¿no es cierto? El promedio de las notas de los estudiantes en la muestra. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Ahora, antes de pasar a empezar ya a construir la prueba de hipótesis, voy a definir dos variables aleatorias y quiero que me digan qué conocemos de esas variables aleatorias em, para ir, obviamente, em, familiarizándonos con el contexto del problema, ¿sí? Entonces, verán, voy a definir la variable x. ¿Qué va a ser x? Es la nota obtenida por un estudiante cualquiera de esa institución. Ya saben que sería de esa institución, ¿no? ¿Qué sabríamos de esa variable aleatoria? Sí, una distribución normal. Muy bien. ¿Con qué media? 70. Perfecto. ¿Y con qué varianza? 100. ¿Qué sería 10 al cuadrado? ¿Todos de acuerdo? Entonces sabemos que históricamente las notas de los estudiantes de ese colegio se han distribuido normalmente con un promedio general de 70 puntos o la media de 70 puntos y una varianza de 10 al cuadrado en sus puntajes. ¿De acuerdo? Ahora, voy a definir una nueva variable aleatoria. ¿Qué va a ser X barra? ¿Qué va a ser X barra? Es la nota de un grupo de 32 estudiantes, cualesquiera, de esa institución. O de un curso de 32 estudiantes. ¿Cómo se han comportado o cómo se comportarían? ¿Cómo se comportaban históricamente? La nota promedio, esto sería nota promedio, aquí me cuento especificar eso, espera un momentito, nota promedio. Ya, ¿cómo se comportaría la nota promedio de un grupo o curso de 32 estudiantes cualesquiera?
También normalmente. Perfecto. Por el teorema de límite central sería una distribución normal. ¿Con qué media? ¿75, profe? No, 70 igual. 70. ¿Y con qué varianza? (10^² × 32). Muy bien. ¿Por qué podemos concluir esto? Por el teorema de límite central, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿No? Sí. Ahora, este sería el comportamiento en distribución de las notas de la nota promedio de los grupos de 32 estudiantes del colegio, de la institución. Y de esta muestra de 32, este fue el resultado en esa muestra, ¿sí? Pero obviamente ustedes entienden que esto es una variable aleatoria. Obviamente esta variable aleatoria tiene un comportamiento o toma valores distintos en distintas muestras de 32 estudiantes. Para esta muestra, esa variable aleatoria tomó el valor de 75. ¿De acuerdo? Ya, entonces, una vez entendido eso, que este es el comportamiento histórico de la nota promedio de los grupos de 32 estudiantes, quiero que me digan una cosa. ¿Cuál había sido la nota promedio general o la media de nota general de los estudiantes en esa institución históricamente? ¿De cuánto era el valor de mu o del promedio general de las notas de los estudiantes en la institución? De 70. 70 puntos, ¿no es cierto? Eso es lo que me dice el enunciado. Que el promedio o la media de las notas de todos los estudiantes en la institución era de 70 puntos. Ahora, eso obviamente antes de aplicada la nueva metodología de enseñanza. Y justamente lo que me piden determinar es si es que la metodología de enseñanza funcionó, tomando en cuenta que el objetivo de la metodología de enseñanza, la nueva, era el de mejorar el promedio general. Entonces, ¿qué deberíamos concluir para determinar que la metodología de enseñanza sí funcionó? Que mu sea mayor que 70. Perfecto, que mu sea mayor que 70, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo nace de el objetivo del problema la hipótesis inicial y la hipótesis alternativa naturalmente. Miren, hipótesis inicial sería, la metodología de enseñanza no funcionó y el promedio general sigue siendo de 70 puntos, que ese era el promedio general histórico de las notas de los estudiantes del colegio. Hipótesis alternativa, la metodología de enseñanza sí funcionó y ahora el promedio general debería ser mayor a 70. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, entonces recuerden que en la hipótesis inicial especificamos un valor específico para el parámetro y en la hipótesis alternativa las podemos escribir como o mayor que ese valor, o menor que ese valor, o distinto de ese valor. En este ejercicio, obviamente, tiene sentido especificar la hipótesis alternativa como que mu sea mayor a 70 para poder determinar que
para poder determinar que la metodología de enseñanza sí funcionó como debería y que el promedio general de los estudiantes ahora ya no es 70, sino que es mayor a 70 puntos. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Entonces, por ese lado, miren, las dos primeras partes realmente no son tan complicadas de definir a partir del problema, ¿sí? Ahora, la tercera parte me dice el estadístico de prueba. Y el estadístico de prueba es una expresión que relaciona la distribución de la variable, el valor obtenido con la muestra y la hipótesis inicial. Como les había dicho, la manera más sencilla de entender el estadístico de prueba es que es un estimador del parámetro de la población con el cual nosotros vamos a discernir cuál de las dos hipótesis propuestas sobre el parámetro es la adecuada. En este caso, el estimador que utilizaríamos sería X barra, porque X barra estima el comportamiento de mu. Y en este caso, en la muestra de esos 32 estudiantes, X barra tomó el valor de 75 puntos. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, ese es el estadístico de prueba que vamos a estimar, ¿sí? Que vamos a utilizar. Mediante este valor observado en la muestra, vamos a tener que discernir cuál de las dos hipótesis propuestas sobre el parámetro de la población es la correcta. En otras palabras, este va a ser el estadístico que vamos a utilizar para dar un criterio de cuál de las dos hipótesis propuestas sobre ese parámetro es correcta, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Mediante una región de rechazo. Y la región de rechazo era el intervalo formado por los valores con los cuales se rechaza la hipótesis inicial. Entonces, la región de rechazo se define sobre el rango de X barra. De todos los valores que puede tomar X barra, vamos a definir una región de rechazo y una región de aceptación. Entonces, hay dos métodos o dos formas para definir una región de rechazo. La primera es una forma empírica, que se conoce también como por criterio de experto, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Que nosotros definiremos la región de rechazo dependiendo del conocimiento que nosotros tengamos del proceso o del fenómeno que se está estudiando. En este caso, las notas de los estudiantes en ese colegio. Y si es que nosotros somos expertos con respecto a ese fenómeno, podríamos definir nosotros una región de rechazo que me permita determinar cuál de las dos hipótesis se estaría cumpliendo. Esa es la forma empírica, que se le conoce también como por criterio de experto. Generalmente muchas pruebas de hipótesis que se utilizan en distintos fenómenos o análisis de fenómenos estadísticos, las regiones de rechazo se definen de esa forma. Porque no es una forma incorrecta, ¿no? Por si acaso, ¿sí? Tiene mucha validez. Ahora, la segunda forma es una forma un poco más teórica, y esta forma depende del nivel de significancia de la prueba. Nosotros vamos a determinar la región de rechazo de una prueba de hipótesis a través o a partir del nivel de significancia de la prueba. Y eso lo vamos a ver ya cuando veamos justamente cómo definir el nivel de significancia de una prueba, ¿sí? O cómo se calcularía. Entonces, miren, en este ejemplo utilicemos el primer método, el método que es empírico, ¿de acuerdo? O de criterio de experto. Entonces, supongan, solo supongan,
que ustedes fueron profesores en ese colegio por una cantidad de 20 años, ¿sí? Y durante esos 20 años ustedes fueron profesores de cursos de 32 estudiantes, generalmente. Y que los cursos de 32 estudiantes de los que fueron profesores, en general, tenían promedios de notas de entre 67 y máximo 73 puntos. Esas eran las notas que ustedes estaban acostumbrados a ver en promedio de sus cursos de 32 estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, si ese era el comportamiento histórico antes de haber aplicado la nueva metodología de enseñanza, que en promedio ustedes habían visto notas de entre 67 y máximo 73 puntos, ¿qué opinarían con este resultado al finalizar el año después de haber aplicado la nueva metodología de este grupo de 32 estudiantes seleccionados aleatoriamente, que en promedio tuvieron 75? ¿Qué dirían? ¿O qué les permitiría o qué les inclinaría a concluir este resultado? ¿Que la metodología de enseñanza funcionó o no funcionó? Que sí funcionó. Que sí funcionó. ¿Están todos de acuerdo? ¿Por qué? Sí, profe. Ya. Obviamente la razón o el motivo es justamente porque ustedes habían visto que históricamente el promedio de sus cursos de 32 estudiantes variaba entre 67 y un máximo de 73 puntos. Eso quiere decir que este promedio obviamente es muy alto en comparado con lo que ustedes estaban acostumbrados a ver, con los valores que ustedes estaban acostumbrados a ver. Por lo tanto, algo debió haber pasado. ¿Y qué es lo que uno tiende a concluir? Deberíamos tender a concluir, obviamente, que la metodología de enseñanza sí funcionó y por lo tanto ahora ya el promedio general ya no sería de 70 puntos, sino que sería mayor a 70 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, en base a este criterio o conocimiento de experto, nosotros determinaríamos la siguiente región de rechazo de esta forma. Si el promedio de esos 32 estudiantes fue o fuese mayor que 73, que en otras palabras lo podríamos escribir de esta forma, si el X barra observado en la muestra, así se les llama, X barra obs, es mayor que 73, entonces yo tendería a decir que la metodología de enseñanza sí funcionó y que eh, el promedio general de las notas seguramente ahora es mayor que 70 puntos. O sea, la hipótesis alternativa. ¿Todos de acuerdo? Profe, entonces podría poner un intervalo cualquiera, pero que sea mayor que 70, Claro, como una región de rechazo. sí, podrías. Listo, profe. Ya, ahora, la idea es que esa región de rechazo tiene que estar bien definida, ¿no? En el sentido de que su probabilidad de ocurrencia debería ser muy pequeña o pequeña, ¿sí? Ya les voy a explicar el por qué. Pero bueno, sí, podrías definir tú la región de rechazo desde cualquier valor que tú quisieras. ¿De acuerdo? Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Miren, se supone que estamos analizando la variable x barra. Sobre esa variable nosotros sabemos que se distribuye normalmente, que históricamente se ha distribuido normalmente, ¿con qué media? Con un promedio general de las notas en la institución de 70 puntos y con qué varianza, con esta varianza. Entonces, x barra se ha distribuido normalmente con una media de 70 puntos, donde x barra es el promedio de las notas de un grupo de 32 estudiantes. Entonces,
Sobre el rango de posibles valores de X barra, definimos una región de rechazo y la región de aceptación, que obviamente es el complemento de la región de rechazo. En este caso, definimos la región de rechazo en la cola de la derecha. Miren, todos los valores mayores a 73. Y la región de aceptación sería el complemento, que sería el resto. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es, ¿de dónde provino esta idea de que definamos la región de rechazo desde 73 en adelante? Porque en el comportamiento común del promedio de los grupos de 32 estudiantes era de máximo 73 puntos. Estas eran las notas máximas que yo había visto. Si el promedio de las notas del grupo de 32 estudiantes fuera mayor a 73, eso ya me haría dudar de que seguramente la metodología, o me haría inclinarme a pensar de que seguramente la metodología de enseñanza sí funcionó, porque una nota en promedio superior a 73 sería extraña. Era algo que comúnmente no habíamos visto. Y como es alta en comparación a las notas que antes solía ver yo, entonces concluiría que seguramente el promedio general ahora ya es mayor que 70 y dejó de ser igual a 70. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Ahora, una vez que se ha definido la región de rechazo, lo único que nos falta hacer es concluir, definir la conclusión del problema, obtener la conclusión o construir la conclusión. Y la conclusión depende de los criterios de aceptación y rechazo. Entonces, rechazamos H0 si el valor del estadístico de prueba se encuentra en la zona de rechazo. Entonces, el estadístico de prueba es el X barra observado en la muestra. Y el observado en la muestra fue de 75 puntos. Por lo tanto, el X barra observado en la muestra pertenece a la región de rechazo. Por lo tanto, concluiríamos lo siguiente. Como el X barra observado sí es mayor que 73, entonces rechazo H sub 0 en favor de H sub 1. Por lo tanto, estaríamos concluyendo que no podemos descartar que el promedio de la nota general de los estudiantes de ese colegio ahora ya sea mayor a 70 puntos. Estaríamos concluyendo que esta es la hipótesis correcta propuesta sobre el parámetro de la población. ¿Sí o no? ¿Qué dicen, guabrillos? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Ahora, eso es la prueba hipótesis, no por si acaso. ¿Sí? Incluso no es no es necesario ni siquiera construir el gráfico. Sin embargo, con un grafiquito ustedes terminan de entender lo que están haciendo. Ahora, la región de rechazo la definimos empíricamente. Sin embargo, una vez que han definido una región de rechazo, la conclusión es muy sencilla. Si este estadístico de prueba pertenece a la región de rechazo, entonces rechazan la hipótesis inicial en favor de la hipótesis alternativa.
Caso contrario, si pertenece a la región de aceptación, aceptan la hipótesis inicial. ¿De acuerdo? Es así de sencillo. Miren que son 5 pasos, no hay más. Hipótesis inicial, hipótesis alternativa, estadístico de prueba, región de rechazo y conclusión. Se acabó. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente ustedes deberían estar con preguntas o preguntándose, profe, pero ¿y cómo hacemos para definir la región de rechazo? Porque me doy cuenta que eso es algo súper importante. Porque en base a la región de rechazo yo voy a llegar a la conclusión del problema, ¿no? Y como tú mismo dijiste, me dijiste, yo podría definir la región de rechazo desde cualquier valor que yo quiera. Es cierto, y de hecho, si es que tú defines otra región de rechazo, inclusive podrías llegar a una conclusión diferente. Entonces tenemos que ver qué características debería cumplir una región de rechazo para estar bien definida. Y para eso tenemos que entender súper bien el objetivo de una región de rechazo. El objetivo de una región de rechazo es poder discernir cuál de estas dos conclusiones es la correcta. Entonces, en este caso, si yo quiero demostrar que la metodología de enseñanza sí ha funcionado, obviamente no me convendría poner, obviamente tendría sentido que la región de rechazo definida sobre el rango de X barra esté compuesta por valores muy altos, ¿no es cierto? Promedios altos o un promedio alto de los estudiantes en esta muestra de 32 me permitiría a mí determinar cuál de que la segunda, la hipótesis alternativa, es la que se está cumpliendo y no la hipótesis inicial. Un promedio que generalmente no hubiera visto antes, como por ejemplo mayor a 73. ¿Se dan cuenta? Entonces es bastante intuitivo, ¿sí? Y en este caso, noten que para comprobar que mu fue mayor que 70, la región de rechazo es del tipo mayor que igual. Si queremos comprobar que mu era mayor que 70, la región de rechazo nos quedó que el X barra observado sea mayor que 73. ¿Sí? Ya se van a dar cuenta de por qué una pregunta en adelante que les voy a hacer. Entonces, lo que estábamos queriendo hacer era, ¿qué pasaría si es que nosotros no hubiésemos tenido ningún conocimiento del proceso? No hubiéramos sido profesores en ese colegio para saber que un promedio mayor a 73 hubiese sido suficiente información o evidencia para demostrar que la metodología de enseñanza sí funcionó. Y para eso existe lo que se conoce como el nivel de significancia de la prueba. ¿Cuál es el nivel de significancia de la prueba? Es lo que conocemos nosotros como alfa. Alfa es el nivel de significancia. ¿Y qué es alfa? Es la probabilidad de la región de rechazo, que en este caso la probabilidad de que X barra tome valores mayores a 73. Primero calculemos esa probabilidad y ya les voy a explicar cómo se interpreta. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que X barra, que se distribuye o se ha distribuido históricamente de esta forma, tome valores mayores que 73? ¿Cómo calcularían esa probabilidad? Habría que cambiar a Z. Perfecto. ¿Qué sería la probabilidad de que el Z sea mayor que 73 menos cuánto? Menos 70, porque esa es su media, y dividido para 10 para la raíz de 32. Que esto sería igual a la probabilidad de que el Z sea mayor que cuánto. 1.697.
que sería aproximadamente 1.7, ¿no? ¿Y cuánto les quedaría esto? Déme calculando esa probabilidad rapidito. No deberían demorarse mucho. A ver. 0.0446. Ya. 0.0446. Interpretemos esta probabilidad. ¿Qué me ayuda con la interpretación? 446, ¿no? Aproximémosle a 0.05. Entonces, 5% aproximadamente. Este ha sido el valor de alfa, o el nivel de significancia de esa prueba. ¿Cómo se podría interpretar esta probabilidad? ¿Qué me ayuda? Sería la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 73 puntos. Es del 5%. Perfecto. Entonces, esto es lo que, ¿qué quiere decir? Que históricamente el promedio de un curso de 32 estudiantes sea mayor a 73, es solo del 5, la probabilidad de que el promedio sea mayor a 73 de un curso de 32 estudiantes históricamente era solo del 5%. ¿Eso qué significa? Que solo de cada 100 cursos de 32 estudiantes, 5 de esos cursitos podían tener en promedio una nota superior a 73 puntos. ¿Se dan cuenta? Entonces esta probabilidad es muy, muy pequeña, ¿no es cierto? La probabilidad o el nivel de significancia de esta prueba es del 5%. Ahora, ¿por qué se le dice nivel de significancia? Porque, si ustedes se dan cuenta, esa es la región de rechazo. Nosotros utilizamos esto como región de rechazo para nosotros rechazar que el promedio general de los estudiantes sea o siga siendo de 70 puntos. Pero se dan cuenta que no es que eso sea imposible. Sí es posible que el promedio de un curso de 32 estudiantes sea de 73. Sin embargo, es muy poco probable. Y por lo tanto, nosotros definimos eso como región de rechazo para decir que no, que la media ya no debería ser de 70, sino que debe ser mayor a 70 puntos. Y por lo tanto, X barra se distribuiría con una media, con distribución normal, pero con una media ahora superior a 70. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, en conclusión,
¿Qué es la región de rechazo? Tomando ya estas ideas como observación. Es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que me permite a mí, el conjunto de todos los valores extremos, que me permite a mí concluir que esto, que la hipótesis inicial ya no se está cumpliendo o ya no es cierta, y que la hipótesis alternativa es la correcta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, membrillos? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, ahora, por convención en estadística, se define que el nivel de significancia, como es, se pueden ustedes dar cuenta que el nivel de significancia alfa es una probabilidad. Esa probabilidad tiene que ser pequeña. ¿Por qué? Porque es una probabilidad que nosotros estaríamos aceptando, la probabilidad con la que nosotros estaríamos aceptando de equivocarnos al tomar la decisión de que la hipótesis alternativa es la cierta y que la hipótesis inicial es incorrecta. ¿De acuerdo? Porque noten, como les digo, no es que era imposible que el promedio de un curso de 32 estudiantes no fuera mayor a 73 puntos. Sí era posible, pero era muy poco probable. ¿Qué probabilidad había de que eso pase? Si es que el promedio general era de 70 puntos, la probabilidad era solo del 5%. ¿Se dan cuenta cómo va la idea, no? De la idea lógica. Si el promedio general es de 70 puntos, la probabilidad de que el promedio de un curso de 32 estudiantes sea mayor a 73 es solo del 5%. Pero no quiere decir que sea imposible. Por lo tanto, como nosotros definimos esto como región de rechazo, si el estadístico demuestra pertenece a esta región, estaríamos rechazando que la media o el promedio general siga siendo de 70 y que ahora debería ser mayor a 70. Entonces estaríamos aceptando equivocarnos con esta probabilidad. Entonces, el nivel de significancia es solo la probabilidad con la que nosotros estaríamos aceptando equivocarnos al tomar esa decisión. Y por eso se le conoce como nivel de significancia. ¿Qué tan significativa es la prueba? Y el nivel de significancia, por lógica, como es una probabilidad de equivocarnos al tomar esa decisión, debe ser pequeño. Por convención en estadística, se ha decidido o se ha determinado que un nivel de significancia aceptable es del máximo 20%. Máximo 20%. Máximo. Y eso que ya no es muy bueno. De hecho, generalmente, si es que el problema no les especifica cuál debería ser el nivel de significancia de la prueba que tienen que utilizar, entonces ustedes especifican que el nivel de significancia a utilizar sería del 5%. ¿Por qué? Porque tiene que ser bajo, ¿de acuerdo? Entonces, si es que en el problema no les especifican, como en este caso, cuál debería ser el nivel de significancia, utilizan 5%, ¿de acuerdo? Entonces, justamente lo que les había dicho. La idea es que nosotros... ¿Qué es pues? Perdón. Entonces, la idea es que nosotros vamos a especificar la región de rechazo en función del nivel de significancia de la prueba. Entonces, ya no vamos a tener que depender de nuestro conocimiento previo del proceso. Solo vamos a determinar la región de rechazo en función del alfa. ¿De acuerdo? Entonces, como ejemplo, seguimos en el mismo ejemplo, ¿no? Queremos determinar si la metodología de enseñanza funciona o no. Pero ahora quiero una región de rechazo que tenga un nivel de significancia del 10%. Ya no del 5%, sino que ahora del 10%. Obviamente, la región de rechazo
en este ejemplo está en la cola de la derecha, porque son valores grandes de x barra los que me van a permitir a mí concluir que el promedio ya no es igual a 70, sino que debería ser mayor a 70. Entonces, se dan cuenta que lo único que tengo que hacer es determinar este k que no conozco, para el que la probabilidad de que x barra tome valores mayores o iguales a este k sea del 10%. Y ese límite definiría la región de rechazo y la región de aceptación. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el valor de ese k? Obviamente utilizando la distribución normal estándar. Entonces, partimos diciendo que la probabilidad de que el x barra, que el promedio de un grupo de 32 estudiantes, tome valores mayores o iguales que ese k que no conozco, tiene que ser igual a 0.1. De ahí, concluiríamos que la probabilidad de que el z tome valores mayores o iguales que k menos 70 sobre la raíz, sobre 10 sobre la raíz de 32 debería ser igual a 0.1. Si ustedes buscan este valor en la tabla de la distribución normal estándar, sería 1.28. Y de aquí despejan el valor de k y encuentran que k sería igual a 72.26. Por lo tanto, la región de rechazo sería desde 72.26 hasta más infinito. O en otras palabras, si el x barra observado es mayor que 72.26. ¿De acuerdo? Y para este nuevo nivel de significancia, llegamos exactamente a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque el x barra observado era de 75 puntos y también vuelve a pertenecer a la región de rechazo. Llegarían a la misma conclusión con este nivel de significancia. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Profe, o sea que en los ejercicios me tienen que especificar el nivel de significancia o si no yo pongo el Exacto. 5%. Exacto. Eso es todo. El ejercicio te especifica el nivel de significancia o, si no te especifica, utilizas el 5%. ¿Todos de acuerdo? ¿Qué dice? Sí, profe. Ya, a ver. Entonces, miren, aquí, moraleja de todito la construcción de una prueba hipótesis. ¿Cuál es el punto más importante o crítico en una construcción de una prueba hipótesis? La definición de la hipótesis inicial, la hipótesis alternativa, y finalmente solo la determinación de la región de rechazo. Porque es en base a la región de rechazo con la que ustedes van a concluir cuál de estas dos hipótesis es la correcta sobre el parámetro de la población. Y la región de rechazo tiene que estar compuesta por todos los valores tan extremos que a ustedes les haga dudar de que la hipótesis inicial se sigue cumpliendo y que ahora es más probable que se esté cumpliendo la hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? Por eso es que nuestra región de rechazo para esta prueba de hipótesis alternativa, para esta hipótesis alternativa, está en la cola de la derecha. Porque lo que queremos comprobar es que ahora el promedio general sea mayor a 70. Pero recuerden que nosotros no tenemos una manera de comprobar esto directamente. No podemos. Y por eso, ¿qué es lo que utilizamos? Un estimador de este parámetro. Y un estimador de ese parámetro es de x barra. Entonces, los valores de x barra me van a dar un indicio de cuál puede ser el comportamiento del promedio general. Si x barra toma valores muy grandes, entonces obviamente mu debería ser más grande.
Porque, por ejemplo, yo sé que a veces no se alcanza a entender súper bien esa idea, al menos al inicio, pero supongan que el promedio no hubiera sido de 75. Supongan que hubiera sido, por exagerar, de 88 puntos. ¿Qué opinarían ahí? Solo así. Ni siquiera piensen en una región de rechazo ni nada. Solo así. ¿Qué opinarían? ¿Funcionó o no funcionó la, la metodología? Sí, funcionó. Claro, ¿no es cierto? Porque este promedio es increíblemente alto, pues. Y antes, el promedio general, noten eso, esto es el promedio general de toditos los estudiantes del colegio. Y antes era de 70 puntos. Entonces, ¿cómo es posible que si el promedio general sea de 70 puntos, el promedio de un curso de 32 estudiantes sea de 88? Esto es súper improbable, ¿se dan cuenta? Entonces, con valores extremos a veces se entiende mejor la idea. Sin embargo, este fue el valor que nosotros vimos en la muestra. Entonces, es este valor tan extremo o tan alto para que nosotros digamos que el promedio general ahora será mayor a 70 puntos o no, y por lo tanto la metodología de enseñanza funcionó o no. Y les acabo de demostrar que sí lo es. Miren, porque en promedio que el promedio de la nota de un curso de 32 estudiantes hubiese sido mayor a 73 históricamente, se cumplía solo con una probabilidad del 5%. Entonces había solo una probabilidad pequeña del 5% de que el promedio de un curso de 32 estudiantes hubiese sido mayor a 73. Y este fue 75, que es aún mayor que 73. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta región es una muy buena región de rechazo, porque les dice que es muy poco probable que esto se cumpla si es que el promedio general fuese 70. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Si es que logran captar esa idea, ya están. Eso es una prueba hipótesis. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Profe, ¿puede repetir esa idea, por favor? ¿Cuál idea? He dado algunas. La última que dijo, profe, la que teníamos que entender. Ah, que haber definido esta región de rechazo sea haya sido o no haya sido empíricamente, en este caso fue empíricamente, no quiere decir que esté incorrecta. De hecho, es una muy buena región de rechazo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que el promedio de un curso de 32 estudiantes hubiese sido mayor que 73 puntos, si es que el promedio general de toda la institución siguiera siendo de 70 puntos, es solo del 5%. ¿Te das cuenta de eso? Eso quiere decir que es muy poco probable que el promedio de un curso de 32 estudiantes hubiese sido mayor a 73. ¿Te das cuenta de eso, sí o no? Sí, profe. Y como el promedio de este grupo de 32 fue 75, eso te permite concluir, ah, sí, como esto era muy poco probable, como fue de 75, ¿qué debió haber pasado? Que la hipótesis alternativa se estaría cumpliendo. ¿Todos de acuerdo? Profe, entonces podríamos decir que la región de rechazo puede ser mayor, tiene que ser mayor que mu, pero menor que x barra en la mayoría de casos. Claro, para que tú rechaces, de hecho, eso es lo que debería pasar, pues. Porque recuerda que el criterio de rechazo es si es que el estadístico de prueba pertenece a la región de rechazo. Rechazas. Caso contrario, si el X barra observado estuviera acá, aceptarías la hipótesis alternativa. ¿Te das cuenta? Sí, profe. ¿Qué digo? Aceptarías la hipótesis inicial, la inicial. ¿Sí? Ya, entonces noten una cosa. La región de rechazo es dependiente del nivel de significancia y viceversa. Entonces, deberían hacerse ustedes una pregunta. Para distintos niveles de significancia, ¿puede cambiar la conclusión de la prueba de hipótesis? Completamente. Es completamente cierto.
dependiendo del nivel de significancia de una prueba de hipótesis, pueden llegar a dos conclusiones diferentes. Por ejemplo, si yo le hubiera puesto aquí a la región de rechazo desde 75 en adelante, mayores que 75, entonces hubiera llegado a la conclusión de que no rechazó la hipótesis inicial. Por lo tanto, mu seguiría siendo 70 puntos y por lo tanto la metodología de enseñanza no funcionó. Digo, sí, no funcionó. El promedio sigue siendo el mismo. Pero, em, em, ¿cuál sería la probabilidad de esa región de rechazo? Tendríamos que verificar. Tal vez esa probabilidad es muy pequeña, ¿no? Sin embargo, también podían haber definido así la región de rechazo. No hubiera estado mal. Entonces, la idea es que para distintos niveles de significancia, la conclusión de la prueba de hipótesis puede variar. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, ahora, veamos si han entendido entonces la idea que hay por detrás, ¿sí? Veamos si han entendido, porque si es que ya entendieron este ejemplo, todos los demás realmente son, o sea, lo demás que vamos a hacer ya es más mecánico, ¿sí? Y se les va a hacer sencillo entender. De acuerdo. Y finalmente, las pruebas de hipótesis como intervalos de confianza son procesos más mecánicos de resolución. Lo más difícil es definir la hipótesis inicial y la hipótesis alternativa, porque inclusive en la región de rechazo yo ya les voy a dar un método para que calculen directamente. Entonces, inclusive no tienen que entender, a eso me refiero. Pero la idea es que yo quisiera que ustedes entiendan el concepto que hay por detrás, ¿sí? Entonces, verán, supongan que nosotros estamos en ese colegio y pensamos o nos damos cuenta, o queremos comprobar que la metodología de enseñanza no solo no funcionó, sino que empeoró el rendimiento de los estudiantes. Entendieron menos. ¿Cómo plantearían la prueba de hipótesis para poder comprobar que la metodología de enseñanza no solo no funcionó, sino que empeoró el rendimiento de los estudiantes? Que ñu sea menor a 70. Perfecto, ¿no es cierto? Por lógica deberíamos querer medir o comprobar que mu ahora sea menor que 70. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, si es que si lo que queremos contrastar es que mu sea menor que 70, ¿en qué parte del rango de los valores de x barra, en qué parte de esta distribución, especificarían la región de rechazo? ¿Dónde debería estar la región de rechazo? En la cola de la izquierda. En la cola de la izquierda, ¿no es cierto? Porque valores muy pequeños de x barra me determinarían a mí que la metodología de enseñanza no funcionó y que seguramente el promedio general ahora es menor a 70. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, ahora, obviamente, ¿cómo determinarían la región de rechazo? Tendrían que determinar el valor del límite de la región de rechazo, que sería un K, ¿no es cierto? Que no conocemos. ¿Pero qué cumple ese K? Que la probabilidad de que x barra tome valores menores que sk debería ser igual a alfa, ¿no es cierto? El nivel de significancia. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y por lo tanto, la región de rechazo sería si el x barra observado es menor que sk que no conocemos. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, hombrillos?
¿Qué dicen? Sí, no, sí, no. ¿Qué dicen, hombrillos? ¿Sí o no? Sí. Ya, ahora. Noten lo siguiente. Si la hipótesis alternativa es del tipo mayor que, la región de rechazo también es del tipo mayor que. Y si la hipótesis alternativa es del tipo menor que, la región de rechazo también fue del tipo menor que. Que es bastante lógico, ¿no? Como queremos comprobar que μ sea menor que 70, obviamente la región de rechazo debería estar en la cola de la izquierda. Y si queremos comprobar que μ sea ahora mayor que 70, la región de rechazo debería estar en la cola de la derecha. Valores grandes de X bar me dirían que esto está pasando y no que esto. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que la región de rechazo es para rechazar la hipótesis inicial y aceptar la hipótesis alternativa. Entonces esto siempre se cumple, ¿no? Si la hipótesis alternativa es del tipo mayor que, la región de rechazo también debe ser del tipo mayor que. Y si la hipótesis alternativa es del tipo menor que, la región de rechazo también debería ser del tipo menor que, como en este caso. Ahora, veamos si pueden generalizar un poco más. ¿Qué pasaría si ahora no quisiéramos comprobar o que μ es solo mayor o que μ es solo menor, sino que lo único que nos interesa comprobar es que μ es distinto de 70? Entonces, lo único que queremos ver es que la metodología haya tenido algún impacto. No que haya sido o solo positivo o solo negativo, sino que haya tenido algún impacto sobre el promedio. ¿Cómo debería estar especificada la región de rechazo? Que se acerque por los dos lados a 70. Sería una región de rechazo de dos colas, ¿no es cierto? Una parte de la región de rechazo estaría en la cola de la derecha y la otra parte en la cola de la izquierda. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ahora, obviamente el nivel de significancia alfa es para toda la prueba. Y como la distribución es simétrica y las colas deberían ser simétricas, entonces alfa medios debería estar en la cola de la izquierda y alfa medios en la cola de la derecha para esta eh, hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? Entonces, así se dividiría el alfa para esta hipótesis alternativa. ¿Sí? Tienen una región de rechazo de dos colas. La cola de la derecha me serviría para comprobar que el promedio aumentó y la cola de la izquierda me serviría para comprobar que el promedio disminuyó. Entonces tendría las dos colas para comprobar que ahora el promedio general es distinto de 70. ¿De acuerdo? Y que ya no es igual a 70. Entonces, justamente para que entiendan eso, eh, noten lo siguiente. Si es que fuera de dos colas, la región de rechazo sería de esta forma, ¿no? Esta parte es región de rechazo, esta parte es región de rechazo, y lo del medio sería región de aceptación. ¿Por qué? Noten lo siguiente. Supongan que el promedio de del curso de 32 estudiantes hubiera sido de 70.2. Supongan eso. No fue de 75, sino 70.2. ¿Qué opinarían ahí? ¿Que el promedio general sigue siendo de 70 o que sería distinto de 70? ¿Qué dice?
¿Qué dicen guambritos? Si el promedio de estos 32 estudiantes hubiera sido de 70.2, ¿qué opinaría? ¿La metodología tuvo algún impacto o más parecería que no? Y que el promedio sigue siendo de 70 puntos. No tuvo casi ningún impacto. ¿No es cierto? Porque este valor sí sería uno muy probable que provenga de un promedio general de 70 puntos en toda la institución. ¿Se dan cuenta? Entonces, así funciona. ¿Se dan cuenta? La región de rechazo y el estadístico de prueba les permite concluir cuál de las dos hipótesis es la correcta sobre el parámetro de la población. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, miren, eso es una prueba hipótesis. Hay algunas ideas que hay por detrás que no es que sean tan sencillas de entender, pero si al menos le cogieron la idea, el hilo, o el hilo básico de la idea de una prueba hipótesis, ya van a ir entendiendo conforme vayan resolviendo más ejercicios. ¿De acuerdo? Em, Ahora, aquí solo les hago un grafiquito. Realmente no es tan importante, al menos de momento. Es un gráfico comparando porque si es que el estadístico de prueba pertenece a la región de rechazo, entonces es más probable que se esté cumpliendo la hipótesis alternativa que la hipótesis inicial. ¿De acuerdo? Em, pero bueno, eso no lo vamos a ver. Em, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, una vez que ya hemos entendido cómo se construye una prueba de hipótesis y cómo definimos la región de rechazo a partir del nivel de significancia, vamos a definir ya un proceso más mecánico de construcción de una prueba de hipótesis. Y para eso, lo que vamos a hacer primero es aprender a, ¿cómo se llama esto? A determinar una prueba de hipótesis no directamente sobre la variable x barra, que esta sería la variable de estudio, sino sobre la variable z. Porque si ustedes se dan cuenta, para nosotros determinar el límite de la región de rechazo para cualquier nivel de confianza, nosotros transformamos la variable x barra a la variable z correspondiente. Entonces, como ya estamos haciendo ese proceso de transformación y luego de haber encontrado el z correspondiente, regresamos a la variable x barra para determinar el valor de k correspondiente, entonces estamos haciendo un proceso doble, ¿no? Lo que estamos haciendo es transformando x barra del z regresamos al x barra. Entonces es mejor trabajemos directamente en el z, que sería lo mismo, porque ya saben que son problemas equivalentes. Entonces, miren, nosotros teníamos esta prueba de hipótesis, el mismo ejemplito de antes, ¿no? Queremos comprobar que la metodología de enseñanza funcionó y que por lo tanto ahora el promedio general sea de mayor a 70. El estadístico de prueba que teníamos que utilizar es 75, que fue el promedio de las notas obtenidas por ese grupo de 32 estudiantes. La región de rechazo era desde 73 hasta más infinito, y la conclusión era que como x barra pertenece a la región de rechazo, entonces rechazo h sub 0 en favor de h sub 1. Que gráficamente esta prueba hipótesis se graficaba de esta forma, ¿no? Tienen la distribución de x barra, que está distribuida, que históricamente se distribuía normalmente con una media de 70 y con una varianza de 10 al cuadrado sobre 32. Se distribuye normalmente con media de 70. La región de rechazo es de 73 en adelante. Y habíamos determinado que el nivel de significancia de esta prueba alfa era aproximadamente del 5%, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, en vez de trabajar acá, lo que vamos a hacer directamente es trabajar sobre la variable z, la transformación de x barra. Entonces, al x barra le vamos a transformar al z. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con la transformación correspondiente, que z es igual a x barra menos la media sobre la desviación estándar. Por lo tanto, a este límite, al límite de la región de rechazo, lo que vamos a hacer es transformarle en su correspondiente límite en la variable z,
que le vamos a llamar como el ZR o el Z de la región de rechazo. ZR sería igual a ¿qué? 73 menos 70 sobre 10 para la raíz de 32. Y díganme en cuánto les quedaría eso. Chuta. 1.7. Ya, 1.7. Entonces, miren, este límite de la región de rechazo en el problema equivalente en la distribución normal estándar es 1.7. Entonces, desde 1.7 en adelante es la región de rechazo y 1.7 hacia atrás es la región de aceptación. Finalmente, lo único que tendríamos que hacer es transformar el X barra observado. ¿En qué se va a convertir? Obviamente en el Z observado. Y el Z observado va a ser igual al X barra observado, 75 menos 70 sobre 10 sobre la raíz de 32, que es igual a 2.83. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Que el Z observado igual pertenece a la región de rechazo y por lo tanto llegamos a la misma conclusión, porque como les había dicho, estos dos problemas son equivalentes. Lo único que estamos haciendo es una transformación, nada más. Entonces, concluir en este problema sería lo mismo que concluir la prueba de hipótesis en este de acá, ¿de acuerdo? Entonces, la hipótesis inicial, la hipótesis alternativa se quedan las mismas. El estadístico de prueba ya no sería ahora el X barra, sino sería el Z observado, que sería igual a 2.83. La región de rechazo sería desde 1.7 en adelante. Y la conclusión, como el Z observado pertenece a la región de rechazo, entonces rechazo H sub 0 en favor de H sub 1. Por lo tanto, la metodología de enseñanza eh, eh, no podríamos descartar que la metodología de enseñanza sí haya funcionado. ¿De acuerdo? Entendido entonces la transformación de este problema en el semejante en la distribución normal estándar. ¿Sí o no? ¿Qué me dicen, hombrillos? ¿Sí o no? Sí, no, sí, no, sí, no. Sí, profe. Ya, ahora, Bran, ¿para qué me sirve esta transformación? Si estamos igual resolviendo el mismo problema, ¿por qué le transformamos al Z, no? Si igual puedo resolverlo acá. Justamente por lo siguiente. Supongan que yo les cambio el nivel de significancia. Pues ahora les especifico que el nivel de significancia sea del 10%. Entonces, miren, si el nivel de significancia ahora quiero que sea del 10%, entonces lo que tengo que hacer es determinar este valor de K, ¿no es cierto? La región de rechazo no va a cambiar su estructura, no, va a seguir estando en la cola de la derecha porque quiero comprobar esto. Lo que va a cambiar es el límite, el K. ¿Qué es lo que tengo que comprobar? ¿Cómo voy a encontrar el valor de K? Determinando a partir de que esta probabilidad X barra sea mayor o igual que K, va a ser igual al 10%. Entonces, ¿cómo voy a encontrar este valor de K? Tengo que realizar este procedimiento. Miren qué es lo que hago. La probabilidad de que X barra sea mayor que K
va a ser igual al 0.1. Por lo tanto, la probabilidad de que x barra sea menor o igual que k, este valor que no conozco tiene que ser igual a 0.9. Por lo tanto, la probabilidad de que el z sea menor o igual que k menos 70 sobre 10 para la raíz de 32, hago la transformación correspondiente, debería ser igual a 0.9. A este valor les llamo un z1 y busco el z1 en la tabla de la distribución normal estándar, que tiene acumulada en su cola de la izquierda 90%. Ese z1 es igual a 1.28. Luego de encontrar el z, determino el k a partir de la transformación. Entonces miren, primero encuentro el z, luego regreso al k. Entonces ya estoy haciendo esto, ¿se dan cuenta? Transformo a este y luego de este regreso al de acá. Entonces mejor transformemos a este y en este nos quedamos. Y todos resolvemos acá. ¿Para qué vamos a regresar al de acá? No tiene sentido. Entonces, justamente para no hacer este doble trabajo, lo que vamos a hacer es directamente llevar todito este problema al z correspondiente. Y entonces, ¿cómo haríamos eso? Si es que queremos un alfa del 10%, entonces alfa en el z también tiene que ser 10%, obviamente. Lo que tendría que hacer es determinar el límite de la región de rechazo ZR. ¿Y cuál va a ser? Lógicamente, ZR va a ser el Z de 1 menos alfa de la probabilidad. Porque hasta este límite, ¿cuánto de la probabilidad acumulada tengo? 1 menos alfa. Si en la cola de la derecha hay alfa. En este caso sería 1 menos 0.1, que sería el Z de 0.9, que obviamente es 1.28, por lo que ya hicimos acá. Y ese sería el límite de la región de rechazo. Una vez definido el límite de la región de rechazo, que sería 1.28 ahora, miren, ya no es 1.7, sino sería 1.28 y ya no lo calculé directamente de esta transformación, sino que lo calculé directamente en la tabla de la distribución normal estándar. La región de rechazo sería la siguiente. Región de rechazo, si el z observado es mayor que 1.28. ¿Y cuál es la conclusión? Como el z observado no cambia, es igual a 2.83 siempre, pertenece a la región de rechazo. O sea, si es mayor que 1.28. Por lo tanto, pertenece a la región de rechazo y por lo tanto concluyo que la hipótesis inicial, que rechazo la hipótesis inicial en favor de la hipótesis alternativa. Y se acabó. Entonces, una vez entendido eso, definimos ya de manera general la prueba de hipótesis para la media de la población cuando la varianza es conocida, sigma al cuadrado. Entonces noten que obviamente tengo que conocer la varianza de la población para poder aplicar esta transformación. Si no, no podría hacerlo. Entonces, prueba de hipótesis para la media de la población cuando la varianza es conocida. Y vamos a tener tres pruebas de hipótesis diferentes. Dos pruebas unilaterales y una prueba bilateral. ¿Cuáles son las unilaterales? Cuando la hipótesis alternativa es del tipo mayor que o menor que. Entonces, prueba unilateral. H sub 0, mu es igual a mu sub 0. Ya saben que en la hipótesis inicial se especifica un valor específico para el parámetro de la población en estudio. En este caso, con nuestro ejemplo, mu es igual a 70. Aquí, mu es igual a mu sub 0. El valor especificado para el parámetro en la hipótesis inicial. Hipótesis alternativa, mu es mayor que mu sub 0 o mu es menor que mu sub 0. Unilateral, de un solo lado o de una sola cola, también se le suele decir. O solo mayor que o solo menor que. Estadístico de prueba, el z observado, miren, que es igual a x barra, el x barra observado, menos mu sub 0, el valor especificado para el parámetro en la hipótesis inicial, sobre sigma sobre raíz de n. Y la región de rechazo, para esta, si el z observado es mayor que el z de 1 menos alfa, o si el z observado es menor que el z de alfa, o el negativo del de acá, ¿no? Ahora, ¿por qué es menor que el z de alfa? Noten lo siguiente. Si es que queremos comprobar, ya habíamos aprendido esto con ustedes, pero si nosotros queremos contrastar
que la hipótesis alternativa sea menor que mu sub 0, la región de rechazo debería ser del tipo menor que. Entonces, si el z observado es menor que un z de R, el z de la región de rechazo. Pero como la región de rechazo obviamente va a estar en la cola de la izquierda, por aquí, entonces el z de R cumple una condición. ¿Qué probabilidad hay acumulada en la cola de la izquierda del ZR? El nivel de significancia, alfa, que es la probabilidad de la región de rechazo. Entonces me quedaría que el z observado es menor que el z de alfa. Y ya está. Y esa sería la prueba de hipótesis. Unilaterales las dos para la media de la población cuando la varianza es conocida. Y finalmente tendríamos la prueba bilateral. ¿Cuál es la prueba bilateral? Cuando la hipótesis alternativa es del tipo distinto de el valor especificado al de la hipótesis inicial. Entonces, en este caso, en la estadística de prueba sigue siendo el mismo, noten eso. Pero lo único que cambia es la región de rechazo. Como es una prueba bilateral o la alternativa es del tipo distinto de, la región de rechazo, recuerden lo que habíamos dicho, tendría dos colas, ya no solo una. Y como el alfa se repartiría en partes iguales en cada cola, habría alfa medios en cada colita. Y por lo tanto, la región de rechazo sería, si el z observado es menor que el z de alfa medios, esta sería el límite de la cola de la izquierda, o si el z observado es mayor que el z de 1 menos alfa medios, que sería el límite de la cola de la derecha. Pero por simetría, el z de alfa medios le podría igualar con el negativo del z de 1 menos alfa medios. Es el mismo, por la simetría de la distribución normal estándar, ¿no? Si acá hay alfa medios y acá hay alfa medios, este z de R sería el z de 1 menos alfa medios y el de acá sería el z de alfa medios. Pero por la simetría de la distribución, el z de alfa medios es el negativo del z de 1 menos alfa medios. ¿Y se acabó? Y esas serían las pruebas de hipótesis para la media conocida la varianza. Si se dan cuenta. Entonces miren, aquí yo ya les doy el procedimiento como tal. Entonces, si algo realmente no les quedó entendido de todo lo que vimos antes, no se preocupen demasiado. Mi recomendación sería vuelvan a ver para que terminen de entender todas las ideas que hay por detrás. Hay algunas ideas que sí son un poco profundas, yo entiendo eso. No digo que tienen que ser expertos y entender perfectamente todo, toda la teoría que está por detrás de las pruebas de hipótesis. Sin embargo, sí tienen que entender al menos los conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es una región de rechazo? ¿Cómo rechazo la hipótesis inicial? ¿Cómo acepto la hipótesis alternativa? ¿Qué utilizo para poder aceptar o rechazar la hipótesis inicial? ¿Cómo se utiliza el estadístico de prueba? ¿Y cómo se utiliza la región de rechazo? ¿Cómo se define también? Que eso vendría ya dado en este procedimiento. Miren que es un procedimiento mecánico. Aquí ya les dice todo lo que tienen que hacer. Si es mayor que, esta es la región de rechazo. Si es menor que, esta es la región de rechazo. Si es distinto de, esta es la región de rechazo. Y ya está. Entonces, lo único que tienen que ustedes hacer es, a partir del nivel de significancia, determinar los límites de la región de rechazo y se acabó. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen, hombrillos? Y les voy a dejar ahí un grafiquito para que vean que es algo realmente bastante sencillo, ¿sí? Entonces verán, este grafiquito lo vamos a hacer solo para la bilateral, ¿no? Entonces este gráfico es de la bilateral. Las otras ya entienden cómo sería, ¿no? Entonces verán, aquí nosotros estamos trabajando sobre la variable z, que es la transformación del x barra, ¿no? Recuerden eso. Entonces, implícitamente estamos trabajando sobre la variable x barra, que sería el estadístico de prueba de la prueba de hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces,
si es que la prueba es bilateral o del tipo distinto de la hipótesis alternativa, entonces el alfa, el nivel de significancia, se divide en dos colas. Las dos colas serían el z de alfa medios y el z de 1 menos alfa medios. Miren, este sería el z de alfa medios por la nomenclatura que habíamos aprendido a utilizar de los zetas, ¿no? ¿Se acuerdan? Este z sería un z que tiene una probabilidad acumulada en su cola de izquierda de alfa medios, y este de acá sería el z de 1 menos alfa medios. Pero por la simetría de la distribución solo tienen que calcular uno de esos dos, porque el otro es el negativo, nada más. Entonces el z de alfa medios también sería el z de 1 menos alfa medios. Es el negativo del de acá. Por eso solo tienen que calcular uno. Entonces el nivel de significancia se reparte en partes iguales en la región de rechazo, y la región de aceptación y rechazo me queda de esta forma. Miren, región de rechazo, una de dos colas porque la prueba es bilateral, o es una prueba de hipótesis de dos colas, distinto de en la hipótesis alternativa. La cola de la izquierda sería para comprobar que mu es menor que mu sub 0. La cola de la derecha para comprobar que mu es mayor que mu sub 0. Y todo lo que esté en el medio sería para comprobar que mu sigue siendo igual a mu sub 0. ¿Todos de acuerdo? Y ese sería el grafiquito. Luego lo único que tendrían que hacer es verificar el z observado a qué región pertenece. En otras palabras, sobre qué parte del rango cae el z observado. Cae en la zona de aceptación y por lo tanto aceptaría la hipótesis inicial, o cae en la zona de rechazo y por lo tanto rechazaría la hipótesis inicial en favor de la hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué dicen, bombillos? ¿Sí o no? Pam, param, pam, 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 param, pam, 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 param, pam. Sí, no, profe, sí, profe, no, profe. Algo. ¿Qué dice buen brillo, sí o no? ¿Me escuchan? ¿Se durmieron? ¿Se perdieron? Sí, profe. Ya, bueno. Entonces, noten que ya es un procedimiento mecánico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no es que sea estrictamente necesario que entiendan completamente toda la teoría que hay por detrás. Porque sí, puede ser un poquito abrumadora. Sin embargo, ahora ya es solo un proceso mecánico. Definen esto, y con eso ya tienen estos pasos que tienen que realizar y se acabó. Llegan a una conclusión. Ya se van a dar cuenta en la siguiente clase. Todavía nos queda unos conceptitos más que tenemos que definir, que todavía son un poquito teóricos, pero después ya se van a dar cuenta que la aplicación de una prueba de hipótesis realmente no es nada complicada, es muy sencilla porque ya es un proceso mecánico que está completamente bien definido en función del nivel de significancia de la prueba. Y van a ver que prácticamente es lo mismo siempre, solo que cambiando la distribución y el estimador que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Eso es todo. ¿Sí? Ya, entonces, nos queda 5 minutos. No creo que alcanzo a hacer eso. A ver, 5 minutos. Preguntas. ¿Qué les quedó en duda todavía?
Veamos si es que hay algo que pueda ayudarles a tratar de resolver en sus cabezas. ¿Qué les queda en duda? Pregúnteme. En estos 5 minutos. La siguiente clase veríamos estos últimos conceptos. ¿Quedó entendida básicamente la idea de lo que es una prueba hipótesis, sí o no? ¿Qué dice? ¿Mm? ¿Qué dicen, hombrillos? Sí, no, sí, no. Profe, Ujú. ¿puede explicar lo de la región de rechazo de la prueba unilateral, porfa, que está ahí tachado con rojo? ¿Pero qué quieres que te explique con respecto a esto? O sea que ambas son la misma, ¿verdad? Solo por... Ah, mira, no, pero sí entendiste, ¿no? Que cuando era mayor que, la región de rechazo es del tipo mayor que también, por obvias razones, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, aquí la región de rechazo es si el z observado es mayor que el z de 1 menos alfa. ¿Por qué z de 1 menos alfa? Por lo que habíamos visto, ¿no? No vamos a trabajar en el x barra, sino que directamente vamos a trabajar en el z. ¿De acuerdo? Entonces, en el z, este límite de la región de rechazo sería el z con qué probabilidad acumulada en la cola de la izquierda, 1 menos alfa, ¿no es cierto? No pienses en esto, ¿no? Este era un ejemplo de cuando, de hecho, déjame le elimino para explicarte eso. Ya. Ahí. Entonces, quieres que la región de rechazo tenga un nivel de significancia alfa. Eso quiere decir que por fuera de la región de rechazo, ¿qué probabilidad te quedaría? 1 menos alfa. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Ya. Y este límite sería el z, que tiene ¿cuánto de probabilidad acumulada hasta este valor? 1 menos alfa. 1 menos alfa, ¿no es cierto? Entonces sería el z de 1 menos alfa. ¿Estás de acuerdo? Sí, Que es profe. que es la misma nomenclatura que nosotros utilizábamos en intervalos de confianza. ¿Te acuerdas? Sí. Ya. Entonces, como yo quiero determinar el z de r, el z de 1 menos alfa sería el z de 1 menos 0.1, porque alfa es 10%. Ese es el que habíamos hecho como ejemplo. Entonces sería 1.28. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? Entonces la región de rechazo para esa prueba sería si el z observado es mayor que 1.28. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Ya? Ahora, si es que fuera esta la prueba hipótesis del tipo menor que, obviamente tú entiendes, yo espero que entiendas, que la región de rechazo debería estar acá, en la cola de la izquierda. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Ahora, si es que la región de rechazo está en la cola de izquierda, el alfa todo está en la cola de izquierda. Y este z, el zr, este límite de la región de rechazo, sería el z de cuánto de probabilidad acumulada hasta este límite. Solo de alfa. Exacto. Y eso es lo que te dice. Mira, si el z observado es menor que el z de alfa. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Ya. Y eso es. Ahora, ¿por qué es igual a menos el z de 1 menos alfa? Por simetría, ¿no? Porque esta distribución es simétrica con respecto a 0. El z de alfa es el negativo del z de 1 menos alfa. ¿Cuándo les sirve esto? Si es que van a utilizar una prueba de hipótesis bilateral. En la bilateral, como tienen que calcular estos dos límites, el uno que está en la cola de la izquierda y el otro que está en la cola de la derecha de la región de rechazo, este sería el negativo de este. ¿De acuerdo?
¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, hemos definido nuestra primera prueba de hipótesis. Para la media, son tres, ¿no? Aquí hay tres pruebas de hipótesis. Dos unilaterales, una mayor que, una menor que, y una bilateral, distinto de. ¿De acuerdo? Recuerden que así se define en base a la hipótesis alternativa. Unilateral porque la alternativa es o solo mayor que o solo menor que. Y bilateral porque la alternativa es distinto de. ¿Por qué se dice unilateral? Porque es de un solo lado. Bilateral porque es de los dos lados. O mayor que o menor que. ¿De acuerdo? Entonces, también se le dice así porque es de dos colas o una sola cola. Miren que si es mayor que, la región de rechazo está solo en la cola de la derecha. Si es menor que, la región de rechazo estaría solo en la cola de la izquierda. Entonces, una sola cola, unilateral. Y si es que es distinto de, la región de rechazo estaría de dos colas, bilateral, de dos lados. ¿De acuerdo? Ya, con eso terminamos. Ya me cansé. En la siguiente clase continuamos viendo estos conceptos que son importantes. El error tipo 1, el error tipo 2. Traten de entender los conceptos que vimos en la clase de hoy. Vuelvan a ver la clase para que terminen de entender los conceptos que hay por detrás. Y finalmente vamos a definir lo que se conoce como el p-valor. El p-valor es una probabilidad que nos permite determinar cuál de las dos hipótesis es la correcta, o sea, es otro método para obtener la conclusión en una prueba de hipótesis. Y les voy a enseñar cómo utilizar ese método también. Y luego ya después de eso lo vamos a definir ya de manera general con ejemplitos las demás pruebas de hipótesis. Pero es importante para que los demás ejemplos se les hagan sencillos de entender, las demás pruebas de hipótesis se les hagan sencillos de entender, que entiendan bien esta de aquí que proviene de todas las ideas que vimos antes. ¿De acuerdo? Ya, con eso nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Que estén bien.